Bueno, señores, con todos muy buenas noches. Una vez tomada la asistencia, estaban faltando pues Angulo, Carranza y Aguilar. Recuerde que este periodo académico, la asistencia mínima que ustedes deben tener es del 75%. Y si quieren ir al examen de gracia, 80%. 80, sí, 80%, 85% ya subieron. Imagínense, tenga eso en cuenta. El día de hoy vamos a revisar lo que es la introducción a las transmisiones automáticas. Señorita Castillo, por favor ayúdenos con la lectura sobre la introducción a las transmisiones automáticas. Un poquito más grande por si acaso no se observa. Introducción a las transmisiones automáticas. Antes de iniciar el estudio de las transmisiones automáticas, es necesario tener claros varios términos o conceptos básicos en el área automotriz mecánica que continúa se citan transmisiones, término aplicado a varios métodos de transmisión, transformación de potencia por medio de un eje de transmisión, correa, poleas y embranaje. Tren de potencia es un sistema que engloba a todos los componentes de propulsión entre voltaje y ruedas motrices. También es el enlace entre el motor y una rueda tractoras permiten mantener el movimiento. Gracias, señorita. Bueno, entonces nosotros debemos tener claro qué es la parte de la transmisión, que se lo transmite por medio de correas, poleas o engranajes. Recordemos que siempre en esta transmisión va a haber pérdidas debido al rozamiento, al aire, entre otras. El tren de potencia, nosotros hemos estudiado el tren de rodaje, todo lo que es el tren de potencia, que viene desde la parte del motor, sale por al embrague, que es el que nos ayuda a acoplar, desacoplar, para nosotros poder variar nuestras marchas, la transmisión o caja de cambios, que es la que se encarga de variar la relación de transmisión, y con ello pues nosotros variamos nuestra velocidad. Tenemos en nuestro vehículo por lo general dos marchas fuertes, que es primera y segunda, y dos marchas de velocidad, que son tercera, cuarta y quinta. También tenemos retro, que también es, como se puede decir, es una marcha fuerte. Ya, como vemos aquí tenemos el motor, tenemos el embrague número 1, tenemos la caja número 2, tenemos 3, tenemos el eje cardánico. Esto es simplemente cuando nosotros tenemos motor delantero, tracción trasera. En vehículos de turismo, digamos, o automóviles, no tenemos este implemento. ¿Por qué? Porque simplemente de la caja de transmisión sale el diferencial, y de ahí los palier para los dos neumáticos, que son los delanteros, los de tracción. Tenemos el 4, pues dos neumáticos, de 5 que es el motor. Eso es lo que tenemos que tener claro. Tren de potencia, que es lo que se determina, y también pues qué es la transmisión, cómo nosotros vamos a transmitir. Entonces tenemos diferentes tipos de transmisión automotrices. Existen por lo general 3 tipos. Transmisión por tracción delantera, que es la más común que nosotros vemos en nuestros vehículos. Entonces dice aquí transmisión delantera. Entonces viene aquí de manera transversal, y la salida de la fuerza se transmite a la misma dirección de rotación hasta las ruedas. Entonces, como vemos aquí, nosotros tenemos el motor, tenemos la caja de cambios transversal, y ahí mismo a la salida tenemos el diferencial, y del diferencial pues a los diferentes neumáticos. Entonces es una tracción delantera con motor transversal, no se olvide. Permítame el ingreso. ¿Quién quiere ingresar? Señor Carranza. Angulo Carranza. Listo. Luego tenemos transmisión por tracción trasera. Es la que veíamos en la imagen anterior. Aquí en cambio tenemos que nuestro motor ya no está transversal, sino está longitudinal.
Entonces nosotros tenemos que para nosotros enviar, en este caso el movimiento a las ruedas, pues las ruedas que tienen la transmisión sería la parte de atrás. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Primero tenemos el motor, luego tenemos nuestra caja también que viene longitudinal. Tenemos un eje cardánico el que va a transmitir el movimiento desde la caja hacia el diferencial, y desde el diferencial sale a los palier, y de ahí pues esto nos da el movimiento a los neumáticos o a las ruedas. Entonces tenemos el frente del vehículo justo donde va a ir el ventilador, es la otra disposición, y finalmente pues tenemos la transmisión por doble tracción. Entonces es lo que se conoce una caja pues 4x4, digamos. Entonces, ¿qué pasa con esta? Al igual que el caso anterior, el motor y la caja se encuentran pues de manera longitudinal. El sistema diferencial nuevamente cambia el sentido de longitudinal en transversal y envía el movimiento hacia las ruedas. Como aquí tenemos otros, vean, tenemos una salida que va directamente al eje cardánico y va al diferencial posterior. Y ahí también tenemos otro aditamento o una caja extra con un piñón. Entonces tenemos acá otro diferencial que va a las ruedas delanteras. Entonces aquí tenemos una transmisión integral o una transmisión doble, tanto para los neumáticos delanteros como los traseros. Estas serían las tres disposiciones que tenemos nosotros acerca de transmisión. Entonces el sistema que a nosotros nos interesa es la caja de cambios. Señor Carranza, por favor, ayúdenos con la lectura. Caja de cambios. Es un sistema que permite a un vehículo tomar la velocidad más conveniente en relación a las condiciones de marcha, terreno plano, pendientes ascendentes y descendentes. Gracias, señor Carranza. Como ven, pues la caja de cambios es la que a nosotros nos ayuda a variar la relación de transmisión, dependiendo el terreno y dependiendo la disposición o el requerimiento que tenga el conductor, pues tenemos las diferentes marchas. Nosotros estamos acostumbrados a una caja manual en la cual nosotros vamos a ir variando: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y retro. Entonces las dos primeras son de fuerza, por ende nosotros siempre salimos de lo que es primera, para que nuestro vehículo salga, y luego cambiamos segunda, y seguimos lo que sigue el vehículo desarrollando, seguimos variando las marchas. Pero imagínense si nosotros no tuviéramos esta variación de transmisión. Entonces aquí si fuera muy difícil pues que nuestro vehículo recorra. El peso propio del vehículo, la marcha directa que sería quinta, pues no es capaz de mover a nuestro vehículo. Por ende necesitamos nosotros variar esa relación de transmisión para tener una fuerza y para que nuestro vehículo comience a desplazarse. Entonces esa es una fuerza que impide el movimiento. Pues la primera sería pues la fuerza fuerza de rozamiento de los neumáticos, el propio peso del vehículo. Entonces imagínense en toda esa fuerza que tiene que vencer. Entonces para eso nos ayuda esta caja de cambios. Y también pues para cuando nosotros nos detenemos, poner en neutro y que nuestro motor se quede parado. De lo contrario pues tendría que cada que nosotros nos detuviéramos, nuestro vehículo se apagara, y eso si fuera una desventaja, digamos, para nuestro vehículo. Bueno, aquí tenemos nosotros una caja de cambios normal con su piñonería. Tenemos lo que es el eje primario de color amarillo, tenemos el eje masa color verde, tenemos el eje de salida o eje secundario, y tenemos número 4 el piñón loco, que nos ayuda a revertir el giro. ¿Para qué? Para que nuestro vehículo dé marcha atrás. Tenemos pues arriba los sincronizadores, los selectores, y más arriba pues por donde sale la palanca que no se la divisa. Entonces es una caja de cambios manual, nosotros conocemos. Aquí donde se le hace el mantenimiento pues es cambio de rodamientos del eje de salida o eje secundario, sincronizadores y selectores. Eso hace el mantenimiento de estos. La piñonería, recuerde, siempre del eje de salida o eje secundario. El eje masa pues es un solo eje con su piñonería, y estos no se pueden cambiar, es una sola, por eso es eje masa, una sola. En cambio el eje de salida pues este sí se le puede cambiar. Como una prensa hidráulica, saca esos rodamientos, se saca esos engranes si es que tiene algún desperfecto y se le cambia. Igual las horquillas, igual los selectores, se lo puede realizar. Es el mantenimiento que se hace a estas cajas manuales.
Entre los tipos de cajas de cambios y su función, existen cajas mecánicas o manuales y automáticas. La función principal de una caja de cambios, ya sea mecánica o automática, es de transmitir la fuerza del motor hacia las ruedas. Entenderemos también que esta transmisión puede ser hacia las ruedas delanteras, a las posteriores o a las 4 ruedas. En el caso de vehículos de pasajeros, pues también podría ser. La diferencia entre las cajas mecánicas y la automática es que en la mecánica los cambios los efectúa el conductor, mientras que en automática los cambios son automáticos. Nuestro estudio se enfocará en las cajas automáticas, pero apoyándonos en la base mecánica. ¿Por qué? Porque la base de las cajas son las cajas mecánicas. Y luego pues viene la evolución, que ya son cajas automáticas. ¿Por qué esto? Porque siempre va a haber un requerimiento, va a haber una problemática, va a haber una dificultad. En cambio, con la utilización de cajas automáticas, pues ya la conducción es más fácil. Ya no tiene que el conductor estar bajo el tacómetro para aplastar el clutch, cambiar de marcha, no. Simplemente se ocupa de acelerar y de frenar, nada más. Bueno, transmisiones automáticas. Señor Bone Yasser, ayúdenos con la lectura. La transmisión automática es aquella que cambia la relación de transmisión automáticamente, seleccionando la ejecución de la velocidad del vehículo y las condiciones de la carretera por la que circula, haciendo la aceleración y el arranque fácil, liberando hacia el conductor la tarea de cambiar de marcha manualmente y sin que se vea obligado a detener el instante del cambio de relación, ni realizar operación alguna para este fin. En una transmisión automática, al acelerar el coche, pasa de primera velocidad a intermedia y luego a directa según el vehículo incrementa su velocidad. Al mismo tiempo permite que el motor gire con el coche parado, ralentí, marcha lenta, y es capaz de transmitir la potencia del motor solamente a medida que se actúa sobre el pedal del acelerar. Esta función lo realiza un movimiento hidráulico que actúa como un embrague automático del motor y la caja de cambio. Puede ser embrague hidráulico o un convertidor de par. Gracias, Yasser. Como ven, por la transmisión automática selecciona la velocidad dependiendo de los requerimientos del conductor. ¿Cómo hace esto? Pues con sensores. Aquí tenemos la TCM, que es una EQ, que es netamente para esa transmisión. Entonces aquí lo que libera es de que el conductor vaya variando las marchas, sino que esta la hace. Esta la va haciendo pues automáticamente, según las RPMs, según la velocidad, según la posición del pedal del acelerador, entre otras que va a tomar estas señales, para poder ir variando esta velocidad. Incluso cuando uno pone la marcha en drive, solita, sin una acción del acelerador va dando la marcha. Sí, eso sí es verdad. Usted pone drive y suelta el freno y solito sigue avanzando. Entonces, en la transmisión, pues, nosotros nos dedicamos solo a acelerar y frenar. Y esta se encarga, pues, como les digo, con esos sensores, que también pasa la información LEQ, que es el cerebro de la computadora, pues analiza. Y según eso puede ir variando las marchas, aumentando la velocidad, disminuyendo, ponerse en ralentí, o pasar en su totalidad la potencia del motor. Entonces, para ello tenemos otros embrague hidráulico o convertidor par. Convertidor par pues es uno de los más ocupados en la actualidad. Entonces aquí nosotros tenemos pues la unidad de engranajes planetarios que vimos en la anterior clase, que es una variación pues que le introdujo Toyota con su Toyota Prius. Tenemos la potencia del motor que ingresa, tenemos el convertidor de torque o el convertidor par, tenemos nuestro engranaje nuestra unidad de engranajes planetarios,
tenemos nuestro sistema hidráulico, que es la que realiza el control. Entonces aquí nosotros vamos a tener una TCM, la cual va a hacer funcionar este sistema hidráulico. Y por medio de electroválvulas pues va a hacer que este aceite hidráulico pues haga la fuerza para que los embragues que se tienen en el tren de engranajes planetarios, estos se acoplen y se desacoplen. Y según esto pues la relación de transmisión. Y finalmente tenemos el eje propulsor, por donde sale ya directamente hacia el diferencial o hacia un eje cardánico si es que la transmisión es posterior. Entonces aquí cambia. Ya nosotros no tenemos el famoso diagrama de ir poniendo primera, segunda, tercera. No, aquí cambia totalmente la posición de control de cambios en una transmisión automática. Un vehículo dotado de un sistema de transmisión solamente requerirá de una palanca capaz de seleccionar la marcha adelante, hacia atrás, mientras la velocidad y los cambios se gobiernan directamente por el acelerador. ¿Sí ven? Ello permite una combustión flexible, económica y deportiva. Bueno, aquí está puesto combustión, pero no es combustión, sino es conducción. Ello permite una conducción flexible, económica y deportiva. Entonces, nosotros que tenemos en la palanca, pues tenemos la letra P, la letra R, la N, la D, 1, 2 y 3. Entonces, imagínense, la P la tenemos para el parking, la R para retro, la N para neutro, la D para drive, y tenemos una parte de como conducción manual, que nos vienen esas tres marchas para nosotros ir variando, digamos, cuando queremos conducir de una forma entre comillas manual. Entonces aquí es lo que les decía, la palanca de selección de un cambio automático suele adoptar las siguientes posiciones: la P de parking o bloqueo, de estacionamiento y posición de arranque o marcha del motor. La R, marcha atrás, en movimiento se indica en cuanto se acelera. La N, punto neutro y posición de arranque. No tiene lugar ninguna transmisión de fuerza. Y la D, pues, que es el drive, que nos indica hacia adelante, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y viceversa. Luego también tenemos las distintas relaciones que entran automáticamente en función de las solicitaciones del acelerador. Tenemos 4. Cambio a marcha superior solo hasta la cuarta marcha. 3. Cambio a marcha superior solo hasta la tercera marcha. Segunda. 2. Cambio de marcha superior solo hasta la segunda marcha. Aquí los cambios se producen primera a segunda y de segunda a primera. Y primera solamente es posible circular en primera. Entonces, como una conducción, digamos, manual, que nos permite esa sensación de que nosotros estamos manejando manualmente. Pero es muy diferente la sensación de un manual de un automático. La palanca puede, como está aquí en la figura, puede ser una palanca en el sitio habitual donde vienen los carros manuales. Puede ser en el volante o simplemente puede ser una perilla, que yo simplemente le giro. Le pongo en P, en R, en N, en D, y también otros vienen ya con la letra M. Le pongo en M y pues tengo en mandos al volante, los cuales me permiten esa simulación de que yo estoy conduciendo manualmente. Entonces, para la palanca selectora, pues como tiene un movimiento rectilíneo y disponen de un seguro que evita el paso de la posición de P a R o 1 en un desplazamiento accidental, digamos. Pues como ven, es movimiento rectilíneo, simplemente vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, nada más. No es como vehículos manuales, que yo sigo variando, sigo moviendo. Entonces también es movimiento longitudinal, pero cada que voy variando, pues a la primera, segunda baja recto y ahí sube un poquito, va al neutro y ustedes ya saben cómo se maneja. Además de esas posiciones del interruptor selector de programa, también tenemos unas letras, que es la S y la W. S, programa estándar, arranca en primera, marcha para todas las situaciones de marcha. Y la W, programa de invierno,
arranque en segunda, excepto con la palanca selectora cuando esté en primera. Entonces, estas letras del estándar y la W, pues nosotros aquí no tenemos. Este es de verano y de invierno, winter y como es sun. Por eso vienen estas letras. Entonces aquí vemos nosotros que tiene la letra S, conducción normal y conducción en verano. La otra que no se ve la letra, pero está el botón más grandecito. Bueno, hoy en día pues ya existen otros tipos de conducción, otros te podemos seleccionar, modo Sport, modo estándar, modo económico, entre otros. Entonces aquí tenemos las funciones de la transmisión y del eje y del transeje automático. Son las posiciones del motor, la transmisión, y el transeje puede estar montado longitudinal o transversal. Esto depende si es que tengo tracción trasera o tracción delantera. Entonces lo dice, las tracciones automáticas se emplean en vehículos de tracción trasera y en los 4 ruedas, con el motor montado en forma longitudinal adelante, mientras que los trasejes automáticos se utilizan en vehículos de tracción delantera y tracción en todas las ruedas con el motor adelante. Pues imagínense, aquí tenemos nosotros el transmisión automática se emplea en vehículos con tracción trasera, y si tenemos un transeje, pues para vehículos de transmisión automáticos con transmisión delantera. Y como nos dice aquí, nos indica pues la tracción va a las cuatro ruedas, tanto en longitudinal como transversal. Hay otra programación que nosotros no hemos visto, que es en algunos automóviles con el motor en medio o atrás con la transmisión trasera. Fíjense, donde hemos visto motores traseros, los manuales en buses, pero también hay buses que vienen con cajas automáticas y sigue el motor estando en la parte trasera. Entonces las funciones de una transmisión o de un transeje automático son proporcionar varias relaciones de transmisión. Entonces aquí dice combinaciones de potencia y velocidad, para permitir al conductor obtener la aceleración y economía de combustible que se desea. Proporcionar los medios necesarios para que el conductor seleccione el rango de engranajes deseado para las condiciones de operación. Proporcionar cambios de velocidad hacia arriba y hacia abajo según los requerimientos, las condiciones de operación, y así como una velocidad reversa. Esto ya lo hace pues con la gestión electrónica. Permite una reducción de engranajes final y una acción diferencial que no se encuentran en las transmisiones automáticas transeje. Entonces, los componentes principales de una transmisión automática. Señor Ramírez, ayúdeme con la lectura. Los componentes principales de un transgénero automático y una transmisión automática son muy similares y operan sobre la base de los mismos principios, como ven en la figura 3 y la figura 4. La diferencia principal estripada en una transmisión automática incorporar en el ensamble una reducción de engranajes, propulsores finales y una unidad diferencial. Los siguientes componentes son los más comunes. Gracias, Ramírez. Entonces, como ven, aquí tenemos componentes principales de una tracción automática. Primero, la carcasa. Luego tenemos un convertidor par. Por este convertidor par pues viene la entrada el eje de entrada. Luego tenemos la bomba de aceite, que es la que se encarga pues de dotarle a este convertidor par el aceite. Luego tenemos los discos de embragues. Aquí tenemos un juego de discos de embragues. Tenemos de 3 o 2. Tenemos el sensor de velocidad y el eje de salida. Por la parte inferior tenemos el engranaje planetario, el depósito inferior donde va el aceite, cuerpo de las válvulas de control o electroválvulas y el filtro. Esos son los componentes pues más principales de una transmisión automática. El principio, como se les dijo, es el mismo de las cajas
manuales, simplemente que ya viene ya dotado ya no con una piñonería tradicional, sino que se ha instalado en este caso pues engranajes planetarios. Entonces más o menos entre 2 y 3 vienen los engranajes planetarios, dependiendo las velocidades que uno quiera. Recuerden que un juego de engranajes planetarios nos puede dar pues 3 relaciones de transmisión y retro. Por ende, pues si tengo 2 nos dan 6 velocidades y retro. Pero al tener 2 engranajes planetarios, el retro va a ser más potente, va a ser la marcha más fuerte. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el piñón, estoy bloqueando, digamos, la entrada de la corona y se mueven pues el planetario y los satélites para invertir el giro, pero de los 2 ejes planetarios, y por ende pues tengo la retro que es la más potente. Entonces veamos, ¿qué nos dice acerca de la carcasa? Entonces la carcasa es la que sujeta, digamos, es la estructura que sujeta todo lo que es las flechas, engranajes, la bomba. Contiene el fluido de transmisión. La selección de la campana de la carcasa rodea el convertidor par y proporciona el medio para atornillar la transmisión o el transeje del motor. La carcasa está fabricada de aluminio y su parte interior está cubierta por un cárter de aceite. Imagínense. ¿Por qué están construidas en aluminio? Es simplemente para reducir el peso. Nosotros entre mayor cantidad de aluminio utilicemos, pues es un poco más barato y se puede pues disminuir el peso del vehículo. Recuerden que el peso del vehículo también es uno de los elementos que tiende a que el vehículo no se mueva. Entonces necesitamos que sea más ligero. Uno de los materiales más ligeros y más resistentes en el planeta hasta el momento conocido es el titanio, pero debido a su alto costo pues no se utiliza. Los que utilizan es para carros de competición, ellos utilizan ese titanio. Las mayores prestaciones son más ligeros, pero es más costoso. Aquí nosotros en estas cajas solo utilizamos aleaciones de aluminio con acero para disminuir el peso. La bomba hidráulica de aceite circula y presuriza el fluido de la transmisión automática para operar los embragues y válvulas. El embrague se opera hidráulicamente para conectar o desconectar los componentes de los engranajes planetarios o de la transmisión o transejes. El sensor de velocidad, como su nombre lo dice, pues es un acoplamiento que mide la velocidad del vehículo. Las flechas o ejes de salida transmite el par producido de los engranajes planetarios. Engranajes planetarios transmite el par de la flecha de salida, proporciona varias relaciones de engranajes y la reversa. ¿Sí ven? El depósito interior es donde se deposita o almacena el aceite. El cuerpo de válvulas opera con la palanca de cambios, contiene la presión hidráulica, los solenoides, controles electrónicamente y las válvulas de control hidráulico. Las válvulas controlan el flujo del fluido a los embragues y el servo. Entonces, dependiendo cómo vaya este fluido, pues estás en la acción de que estos embragues accionen o no. ¿Para qué? Para ir variando pues las relaciones de transmisión y por ende pues bloqueando las diferentes partes del engranaje planetario. Entre nosotros dependiendo qué estamos bloqueando, el movimiento de este pues va a variar la relación de transmisión. Los filtros pues limpian y filtran el aceite de impurezas que pueden estar presentes. Recuerden que también el aceite hace como además de agente limpiador, también este es como un agente, también nos ayuda a sacar las temperaturas, digamos, es como refrigerante también. El convertidor par es un acoplamiento de flujo hidráulico que transmite y multiplica el par de la flecha de entrada. Entonces aquí nosotros vean lo que es una caja automática, vamos, un poquito más pequeña para ver esas partes. Bueno, aquí tenemos un transeje, nosotros tenemos el transeje. Entonces vemos nosotros primerito el planetario y como ven aquí está de forma longitudinal. El transeje, tenemos los satélites
el eje de satélites, el envolvente diferencial, ¿qué más tenemos aquí por parte superior? La corona, tapa de diferencial, tenemos un regulador, tenemos una fijación de estacionamiento, eje de transferencia, tenemos piñón del eje de transferencia y tapa trasera. Como ven, un poquito más compleja esta caja. Tenemos el diafragma de acoplamiento, piñón de eje de transferencia, cigüeñal del motor por donde ingresa el movimiento, eje de entrada por donde ingresa el movimiento para la caja, la bomba de aceite la que nos proporciona el fluido, el reactor, el volante del motor y la turbina, que esto conforma pues el convertidor par. Tenemos el impulsor, tenemos el embrague delantero, banda de freno delantera, primer tren epicicloidal, embrague trasero, segundo tren epicicloidal, banda de frenos trasera, eje de salida, embrague de rueda libre que nos permite invertir el giro y piñón del eje de salida. Un poquito más compleja ese con el transeje, ¿no? Pero es con este transeje que nos ayuda a nosotros a realizar, pues que este funciona como un diferencial, digamos. ¿Para qué? Para que la salida vaya ya a los neumáticos. Ese famoso transeje. Un poquito la parte de el mantenimiento sí es un poco complejo. ¿Por qué? Porque todo tenemos al mismo. Tenemos los pistones y cilindros de embrague. Son actuadores hidráulicos que hacen la función de los embragues. Pues dependiendo pues, las revoluciones y la posición del acelerador, pues lo que hacen que la TCM les haga funcionar para que funcione todo funcione como embragues y hagan pues la acción de acoplar y desacoplar los embragues que tiene internamente esta caja automática. Tenemos el enlace de propulsión, que es una cadena y una catalina que transfieren la salida de potencia del convertidor par a la flecha de entrada del transeje. En los transejes donde el convertidor y el tren de engranajes no están en el mismo eje, sino desplazado. Pues como vemos en la figura anterior, pues vean, tenemos la caja y encima pues de ella, no sería encima, al lado de ella. Aquí en la figura se ve encima, pero al lado de ella pues tenemos el transeje. Tenemos las bandas, son operadas por el servo hidráulico, pueden sujetar o soltar los componentes de los engranajes planetarios. El servo, que es un cilindro pistón hidráulico que aprieta o libera las bandas. Entonces, estas bandas son las que aprietan o liberan, ¿para qué? Para que los embragues se activen o se desactiven. Perdón, estos actúan como frenos, digamos, para que los embragues se detengan. Son como frenos de estas bandas. Hemos visto el freno, flecha de engranajes de transferencia. Transfiere la potencia de la flecha de salida a los engranajes propulsores finales en algún transeje. Piñón de salida pues transmite el par de engranajes planetario a la flecha de transmisión de los engranajes de engranaje corona de transmisión a la parte final. Eso quiere decir que el piñón de salida es el que transmite el movimiento final, digamos, de toda la caja hacia el diferencial y finalmente a los neumáticos. Y el diferencial pues permite variar las ruedas cuando estas giran pues, a distintas velocidades. Y el fluido de transmisión automática pues prácticamente transmite el par del motor del convertidor a la flecha de entrada, opera a los embragues, servos y válvulas, proporciona lubricación y enfriamiento a los propulsores componentes de la transmisión. Por eso decía también es un agente lubricante y un agente también también hace la parte de enfriamiento, de sacar esa temperatura que está en exceso. Tenemos nosotros el acoplamiento hidráulico que actúa sobre la transmisión automática. Puede ser de dos tipos: un embrague hidráulico o un convertidor par. Bueno, eso sí hablamos ya previamente. El flujo vortex es aquel fluido que en el convertidor par da como resultado la multiplicación del par. En otras palabras, ayuda a impulsar o a girar más deprisa la turbina.
y el flujo que golpea las aletas accionarán. Puede ser prácticamente regido por una parte auxiliar de giro, de impulsión. Entonces nosotros tenemos en este convertidor, tenemos la bomba hidráulica, la cual va a hacer que este convertidor gire. Por eso les mencionaba en la clase anterior que es como si yo pusiera dos ventiladores, uno al frente del otro. El uno lo conecto a la luz, que sería en este caso sería nuestro motor hidráulico, y este va a hacer que funcione los álabes de este convertidor. Y este, al momento de moverse, pues va a hacer que ese aceite vaya hacia el otro que está al frente de él y también lo haga girar. Es una acción de la turbina, digamos, la hace girar, en este caso se denomina turbina, y por el flujo hidráulico le va a hacer que este gire, y así va a hacer que se multiplique el par. Entonces siempre se expone este ejemplo que es muy básico de los dos ventiladores, uno al frente del otro, el uno funcionando y el otro detenido. Entonces esta acción de que va a mover el aire va a hacer que el otro también comience a moverse. Este mismo principio lo utilizamos en estas cajas, por eso es el flujo vórtex, que es la multiplicación. Tenemos el convertidor par, que es uno de los más importantes. Entonces el convertidor cumple con la función de asegurar la conexión automática entre el motor y el mecanismo de transmisión. Convierte el par o esfuerzo de torsión del motor en un par más elevado. Imagínense. El cual es necesario al subir una pendiente o cuando se circula a bajas velocidades. El aumento del par produce el mismo efecto de cambio de relación más corta, por lo que el convertidor par es también el reductor de velocidad, que actúa como si se tratara de un juego adicional de engranajes colocados entre el motor y la caja de cambios. Aquí tenemos tenemos la turbina. A ver, ¿cómo tenemos? Tenemos primero la conexión del motor, que vemos aquí entre un azul y un morado. Luego tenemos la turbina. Tenemos en medio el estator, que es el que va a hacer funcionar, se va a mover. Luego tenemos la bomba. Y tenemos pues la parte donde se va a multiplicar, que es el torque de conexión y la salida hacia el tren de engranajes epicicloidal. Entonces, como ven aquí, la parte verde, esta es la que se va a mover, y por medio del estator, el estator lo que hace es cambiarle la dirección, digamos, de cómo va a ir el fluido. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a que se multiplique este par. Y también en la parte del torque del convertidor, que es aquí el housing, estos álabes que tiene aquí, eso se van a ir variando, se van a ir moviendo dependiendo las RPMs y la velocidad que tengan. Las RPMs se mueven, estos son como unos álabes, los cuales al hacer este movimiento va a hacer que tenga mayor par o menor par. Por eso si ayuda a aumentar o a disminuir. Es como otro juego de engranajes que se tiene entre el motor y la caja. Entonces la bomba, como les decía, es el que nos ayuda a hacer el movimiento, también conocida como impulsor. Es solidaria al cuerpo del convertidor y por consecuencia al motor. La turbina tiene la libertad de girar independientemente de la bomba. También tiene aletas curvas. Están conectados al eje de entrada de la caja de cambios de la misma concha y tiene una ranura que da la flecha de entrada a la tracción. El reactor o estator, que nosotros lo vemos que está aquí un pequeñito en medio, color amarillo, es una rueda directriz provista de álabes, las mismas que están entre la bomba y la turbina. No es más que un deflector. Tiene dos funciones: reorientar las gotas de aceite al fin de no frenar la bomba, aumentar el par del motor a la salida del reactor, ya que en ese momento el aceite tiene todavía energía y ayuda así al giro de la turbina. Imagínense. Entonces, esos pequeños álabes que tiene ahí. Entonces aquí nosotros vemos la figura, ¿no? Vemos la turbina, el volante, el impulsor y el estator, y el árbol primario por donde ingresa. Entonces tenemos la carcasa, la bomba, el eje de la turbina, el reactor, la turbina,
el cigüeñal del motor y el mecanismo de rueda libre. Entonces son las partes del convertidor par. Entonces aquí vemos más o menos nosotros cómo entra la potencia del motor, hace girar a la bomba impulsora y esta hace girar al estator, y por medio de este pues va a variar la dirección del fluido, y tenemos que mueve al rotor, y del rotor pues se multiplica este par y sale hacia la unidad de engranajes planetarios. Entonces veamos que nos dice aquí: cuando el motor gira, hace que el fluido sea impulsado desde la bomba hacia las aletas de la turbina. Si la fuerza es suficiente para vencer la resistencia de rotación, la turbina empieza a girar, haciendo girar a su vez la flecha de entrada de atracción. Las aletas del reactor desvían el flujo del fluido de regreso hacia la misma dirección de la rotación del impulsor, ayudando así a rotar la misma. Veamos qué nos dice sobre el flujo vórtex. Este flujo de fluido del impulsor a la turbina, al estator o de regreso al impulsor se conoce como el nombre de flujo vórtex. El flujo vórtex circula se conoce como un flujo rotatorio. El funcionamiento se descompone en dos tiempos. En el arranque debe aumentar el par generado en el motor. A altas velocidades debe transmitir el par generado por el motor. Esto es, imagínense, listo. Tipos de convertidor par, pues tenemos algunos. Esto vamos a ver en la próxima clase. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? La introducción a lo que son las cajas automáticas y su elemento principal, pues que es el convertidor par. Señorita Castillo, ¿alguna duda? Se durmió la señorita Castillo. Señor Valencia. ¿Alguna pregunta? Listo. ¿Qué más? Señor Angulo. Y mire, o sea que prácticamente este es el que hace todo el trabajo en la caja automática. Sí, este es uno de los fundamentales. Muchas veces estos son los que a veces se dañan. Y muchas personas revisan lo que son las electroválvulas, pero el principal, el que está dañado no es digamos el estator, el que va en medio, porque hace el trabajo de que el flujo del aceite hidráulico pues tome su camino y le dé mayor velocidad al rotor, porque si no tuviéramos lo que hiciera fuera conforme, digamos, si fuera de una forma desordenada, y en vez de ayudarnos a que este rotor gire, aumente su velocidad y por ende el par, pues haría lo contrario. Entonces ahí tenemos otros el rotor, y tiene unos álabes, los cuales se van a ir variando dependiendo las RPMs. Y en cuanto a la reparación, ¿se lo puede hacer, si se puede reparar o se compra todo el cuerpo completo? Sí, he visto que reparan, pero hay otros que le compran el cuerpo completo, ya que este viene una sola, viene sellado. Pero sí he visto a algunas personas que lo hacen de abrirle y le revisan qué es lo que está, y muchas veces lo acomodan y luego nuevamente lo vuelven a soldar, creo que es con una suelda MIG. Pero es muy raro ver que las personas hagan eso. Por lo general hoy lo que hacen es cambiarlo, porque es de una sola parte y viene sellado esto. Señor Ramírez, ¿alguna pregunta, alguna duda? No hay nada, todo claro. Señor Fabricio Bone, ¿alguna pregunta?
claro, profe. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? No, todo claro, profesor, todo claro. Listo. Listo, señores, con esto damos por finalizada la clase de transmisiones automáticas, agradeciéndoles su participación y su asistencia. Que tengan una excelente noche. Pasen bien. Ok, gracias. Ya, profe.